Les damos la bienvenida a un programa más de Aprende en Casa, modalidad de estudio a distancia que ha preparado la Secretaría de Educación Pública para continuar con el aprendizaje. Los invitamos a compartir desde sus hogares y fomentar el trabajo colaborativo con su familia. En esta sesión abordaremos la asignatura de Geografía de primer grado, titulado ¿Qué es un conflicto territorial y por qué ocurre?, donde aprenderemos diversos aspectos involucrados en los conflictos territoriales y sus consecuencias. El territorio es la proporción de superficie terrestre que pertenece a una ciudad, un municipio, una región o un país. Es la base geográfica de la existencia social y lleva impresa la ideología de sus pobladores, su historia, sus deseos e intereses. Cada territorio tiene riquezas invaluables, definidas por sus características geográficas, como su localización y los recursos naturales que alberga. Como sabemos, por el dominio de un territorio o por algún elemento del mismo, han existido problemas entre algunas sociedades, lo que se debe a varias causas. ¿Cómo se les puede llamar a estos problemas? ¿Cuáles son las causas de estas disputas? Anoten sus respuestas, reflexiones y dudas para integrarlas en su carpeta de experiencias y más tarde mostrarlas a sus docentes. El día de hoy, Tlali y yo platicamos sobre el conflicto territorial que sucede en Siria desde hace algunos años. Uno de los enfrentamientos bélicos más grandes y complejos de nuestra época. Se calcula que alrededor de la mitad de su población ha tenido que abandonar su hogar. ¿Por qué Siria vive en guerra? ¿Cuáles son los motivos que la originaron? Sus causas son múltiples. Veamos algunos factores. Uno de los principales factores en el conflicto bélico de Siria es su ubicación geográfica. Se localiza al suroeste de Asia, en una zona estratégica que es paso hacia los mayores yacimientos de petróleo en el mundo. A lo largo de su historia, esta región ha sido punto de intercambio comercial, social y cultural entre Oriente y Occidente. Su control ha sido disputado por múltiples imperios, gobiernos y poderes. El territorio sirio forma parte del desierto, por el que se puede trasladar directamente petróleo y gas natural del Golfo Pérsico hacia Europa Occidental. Algunas potencias mundiales buscan el dominio de la zona para garantizar el abasto de tales energéticos. Si la región donde se ubica Siria conecta Oriente con Occidente, quiere decir que ha sido punto de encuentro de diversas culturas. Así es. Continuemos con la cápsula. Otro factor es el relacionado con la cultura y la religión. En la milenaria historia de su territorio han existido numerosos pueblos, así como importantes religiones monoteístas, es decir, que creen en un solo Dios. La existencia de Siria como país data desde finales de la Primera Guerra Mundial, y sus fronteras fueron impuestas a conveniencia de Francia e Inglaterra, sin tomar en cuenta la diversidad de culturas que habitaban allí. Quienes conforman el gobierno profesan el chiismo, mientras que la mayoría de la población es suní. Ambas son ramas principales del Islam. Todo ello dificulta la formación de una identidad nacional común y contribuye a la inestabilidad. Imagino que tanto la imposición de una cultura sobre otras en un lugar de diversidad cultural como las diferencias entre el gobierno y la población ocasionan problemas en la política. Precisamente, Edmundo. Continuemos con este otro factor. La política siria es inestable debido, entre otras cosas, a un gobierno severo y dominante que fue encabezado por Hafez al-Assad durante 30 años y continuado por su hijo Bashar al-Assad. A lo cual se suma el descontento de la población por la débil economía y la constante represión. Las revueltas en los países árabes durante 2011, con las que la población exigía mayor democracia, influyeron en el inicio del conflicto en Siria, pero fueron reprimidas con violencia. Actualmente son varios los actores que intervienen en el conflicto: el gobierno, el ejército y sus grupos armados, la Coalición Nacional Siria, el Frente Kurdo y los grupos terroristas. Además,
Están involucrados otros países que tienen interés en controlar esta zona estratégica de acceso directo a los recursos energéticos del Golfo Pérsico, por lo que apoyan con armamento a los distintos grupos según su conveniencia. Algunos otros rivalizan con el régimen para afianzarse como potencia en la región. Y otros respaldan al gobierno por intereses militares o por buscar su expansión económica en la zona. Ahora entiendo los múltiples factores y actores del conflicto en Siria. La falta de entendimiento entre las diversas culturas que conforman la población y las diferencias con el gobierno dividieron al país. Además, algunos países buscan beneficios económicos o militares en la región. Pero ¿dónde queda el bienestar de la población civil? Ese es el mayor problema. La guerra perjudica a los habitantes de Siria, quienes necesitan un cambio. Ante problemas como este, vale la pena reflexionar y preguntarnos qué actitudes son necesarias favorecer para lograr avances en la solución de conflictos. Te agradezco la información, Tlali. De nada, Edmundo. Nos vemos en el camino. Las causas que desencadenan un conflicto territorial son variadas. Por ejemplo, ideología. Cuando un grupo intenta imponer en un país el orden político con base en sus ideas religiosas por la lucha de la autonomía. Cuando al interior de un país, la población de un territorio exige el reconocimiento de sus derechos políticos, socioeconómicos o culturales, o bien por el derecho de utilizar algún recurso natural de un territorio. Además, un conflicto territorial puede deberse a una causa, o bien justificarse por una y tener otras de trasfondo. A través del caso de Siria, identificamos que un conflicto territorial se origina por la diferencia de intereses entre dos o más actores, ya sea habitantes o países, quienes se enfrentan de forma pacífica o violenta para resolver esa diferencia. Los conflictos territoriales se presentan en todo el mundo, no solo en Asia, tampoco son exclusivos del ámbito internacional, ya que también ocurren al interior de nuestro país. Tal es el caso de Cherán, municipio del estado de Michoacán que se ubica en el corazón de la meseta Purépecha, una zona donde se han dado diversos conflictos. ¿Qué ocurrió en esa localidad? Hola, ¿qué tal? Me envían saludos desde varios lugares del país. Tampico, Juriquilla, Valladolid, Cherán. María cuenta que su pueblo está conmemorando un año más del inicio de su levantamiento y resistencia. ¿Han escuchado algo acerca de ello? Le llamaré a Tlali. De seguro ella nos puede informar algo al respecto. Hola, Tlali. Hola, Edmundo. Una seguidora nos platica que el pueblo de Cherán está celebrando el aniversario del comienzo de su lucha. ¿Sabes cuál fue el conflicto? Pues en 2011 ocurrió algo ejemplar en ese lugar. Los invito a ver el siguiente video que trata acerca de eso. Cherán es un pueblo purépecha ubicado en el estado de Michoacán. Cuenta con extensos bosques templados con vegetación de pino, encino, oyamel y ocote, que se explotan para obtener maderas. Desde el año 2008, los recursos forestales de la comunidad estaban siendo sobreexplotados por talamontes y elementos de la delincuencia organizada, quienes saqueaban las maderas sin que el pueblo pudiera hacer algo. La deforestación se llevaba a cabo con la complicidad de las autoridades municipales. Los habitantes eran despojados de sus recursos naturales, vivían inseguros, inmersos en la violencia, siendo objeto de extorsión. Si alzaban la voz para denunciar el saqueo, se exponían a ser desaparecidos o asesinados. Su vida cotidiana había sido alterada completamente. Por eso decidieron unirse y enfrentar la violencia que los amenazaba. Se sobrepusieron tanto al miedo como a las diferencias políticas. Aprovecharon la unidad y la resistencia características de las comunidades purépechas para lograr una organización efectiva y defender sus tierras ante el grave despojo. Fue así como el 15 de abril de 2011, un grupo de mujeres inició el movimiento de resistencia y recuperación al que se unió el resto de los habitantes.
A partir de la defensa de los recursos naturales que la comunidad de Cherán llevó a cabo, la deforestación de los bosques ha disminuido notablemente. Cerca del 80% de las 20.000 hectáreas devastadas ha sido recuperado. Desde entonces, la población realiza rondas comunitarias de vigilancia en favor de su propia seguridad. La decisión de tomar su propio gobierno autónomo, una vez expulsadas la autoridad y la policía, por ser cómplices en el saqueo maderero, permitió que los habitantes retomaran sus actividades económicas y generaran dinámicas de convivencia más sanas. La elección de sus autoridades se lleva a cabo bajo los usos y costumbres del pueblo. Hoy en día, la comunidad de Cherán se gobierna y se protege a sí misma. ¡Qué historia tan interesante! Ubico 3 factores principales que permiten entender el conflicto. La sobreexplotación de los recursos naturales de Cherán en beneficio de unas cuantas personas. La organización comunitaria, que logró detener una situación nociva tanto para los habitantes como para el medio ambiente. Y la necesidad de usar adecuada y racionalmente los recursos naturales, pues son parte esencial en el sustento de las comunidades. Cherán es un claro ejemplo de lo que se puede lograr si la población se une y participa en los asuntos públicos. Identifican algunos conflictos en sus localidades que pueden solucionarse mediante la organización comunitaria. Gracias por la cápsula, Tlali. De nada, Edmundo. Espero encuentren opciones para implementar en su comunidad. Así será. Nos vemos en el camino. En Cherán, la defensa de los bosques de pino llevó a la población originaria a enfrentarse a grupos organizados dedicados a la tala ilegal. ¿Conoces algún otro conflicto territorial en México? Otro caso que sirve para analizar los conflictos territoriales, las causas que los producen y las consecuencias que se derivan es el que se suscitó por el uso y control de un cuerpo de agua que cruza 2 países en América del Sur. ¿Cuál es el recurso natural en disputa? ¿Cuáles son los países involucrados? ¿Cómo se desarrolló el conflicto? Hola, Edmundo. Cuéntame, ¿qué tienes preparado para hoy? Hola, Tlali. Gracias a ti por acompañarnos. Una seguidora me escribió desde Bolivia para recomendarme el corto animado Abuela Grillo. ¿Lo conoces? Sí, se basó en una narrativa indígena y se hizo a partir de un problema por el agua en Bolivia. Hoy en día, en los límites entre este país y Chile, existe un conflicto parecido. ¿Por qué puede haber una disputa por ese recurso natural? ¿Cuáles son las causas del conflicto? Voy a mostrarles una cápsula que ayudará a comprender la confrontación por el agua del río Silala. En un conflicto territorial por el uso o posesión de los recursos naturales, intervienen múltiples actores con distintos intereses, lo cual hace que su resolución sea compleja. Este es el río Silala. Se ubica en la frontera entre Chile y Bolivia, una región árida con lluvias escasas, donde es difícil acceder al agua dulce. El Silala es una de las principales fuentes de abastecimiento de agua para los habitantes de la región, en ambos países y para el desarrollo de sus actividades económicas. Como la escasez de este recurso y la demanda del mismo son cada vez mayores, se ha iniciado un conflicto en el que se distinguen los siguientes actores e intereses. El gobierno de Bolivia sostiene que el agua del Silala es de su propiedad, porque el río nace en su territorio, por lo cual, argumenta, Chile debe pagar el uso que ha hecho de ella desde principios del siglo XX. Cuando la empresa chilena Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia la utilizó sin costo para alimentar las calderas de sus máquinas de vapor y desvió con canales el afluente del río hacia territorio chileno. En la actualidad, algunas empresas mineras ubicadas en la parte chilena aprovechan el agua de los canales en el proceso de extracción de minerales y para abastecer a sus trabajadores, lo que reduce la disponibilidad de agua dulce. De 2000 a 2013, las mineras extrajeron la mitad del agua subterránea, por lo cual se está dañando la capa de hielo bajo el suelo. Al desaparecer, esta podría permitir la salida de dióxido de carbono y con ello, la contaminación de la cuenca hidrográfica.
El agua del Silala también es comercializada por empresas chilenas que la venden a las mineras y a las ciudades de los alrededores, obteniendo ganancias millonarias. Para el gobierno de Chile, el uso del agua de este río debe regirse bajo leyes internacionales por ubicarse en una frontera. Según él, así podría ser usada equitativa y racionalmente por ambos países, y la obligación de prevenir su contaminación sería compartida. Sin embargo, Chile no ha cumplido con dichas responsabilidades. Además, se privilegia el acceso al agua para las empresas mineras y comercializadoras, mas no para las comunidades aledañas al Silala, a quienes esta les resulta insuficiente. Incluso algunas no cuentan con agua potable. El uso desmedido del agua del río por parte de empresas chilenas causan daños graves al medio ambiente. Y a la vez, niega a las comunidades cercanas el derecho de contar con el vital líquido. Es muy complejo. El gobierno boliviano quiere la exclusividad sobre el agua. Las empresas mineras y comercializadoras desean continuar con sus ganancias. Chile aspira a seguir haciendo uso del río, pero son las poblaciones de ambos países en esta región quienes necesitan de manera urgente el agua. También hacen falta instituciones y leyes que ayuden a regular estos conflictos, especialmente cuando se trata de recursos naturales. ¿Será posible lograr que todas las partes involucradas obtengan beneficios en un acuerdo justo y adecuado para el cuidado del medio ambiente? Clary, te agradezco mucho la información. De nada, Edmundo. Hasta pronto. Me despido de ustedes. Nos vemos en el camino. ¿En qué se parecen los 3 casos presentados en estos videos? ¿Qué alternativas propondrías para solucionar problemas como el de Siria, Cherán o el del río Silala? Hay que tener claro que no todos los conflictos territoriales conducen a una guerra. En el caso del conflicto entre Chile y Bolivia, este último presentó su caso a la Corte Internacional de Justicia para recuperar una extensión de territorio con costa y salida al mar, perdido en siglos pasados. Desafortunadamente, su petición no fue aceptada. Platiquen con su familia para ver si conocen algún ejemplo similar a los presentados en los videos. ¿En qué lugar se desarrolla o se desarrolló este conflicto territorial? ¿Qué pueblos, colonias o países están involucrados? ¿Qué lo ocasionó y cuáles son sus consecuencias? Hagan un mapa en el que localicen los casos presentados en el programa. El mapa debe contar con título, nombre de países involucrados, simbología, referencias geográficas básicas, como meridiano de Greenwich, Ecuador y trópicos y símbolo de orientación. En una de las esquinas del mapa anoten de 3 a 5 conceptos claves del tema. Integren las actividades en la carpeta de experiencias para que puedan comparar sus mapas y presentarlos a sus docentes. En la medida de las posibilidades, busquen en internet el video Abuela Grillo. Prepárense un refrigerio y disfrútenlo en familia. Les recomendamos también la lectura del artículo ¿De quién es el espacio?, que se encuentra en la revista ¿Cómo ves?, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Está disponible en la página de internet que aparece en pantalla. Les recomendamos una vez más que pueden compartir todas estas actividades con su familia. El trabajo en equipo da excelentes resultados. Nos dio mucho gusto acompañarlos en esta sesión de Aprende en Casa. No dejen de ver el siguiente programa. ¡Nos vemos en el siguiente programa!